A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. Amigos, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, en streaming en tiempo real además, y luego de su emisión al aire subimos también este programa a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy de Marcus da Fonseca, él es gerente de marketing de Plusvalía. Marcus, bienvenido. Muchas gracias, David. Buenos días a todos los 15 años ya en el Ecuador, tú eres brasileño, me decías. 15 años de esa linda ciudad, me encanta el país, en realidad soy brasileño y conozco el Ecuador casi todo. Falta poco, solo la parte de Zamora tengo yo en mi mente. Falta poco. Contémosle a la gente un poquito lo que es Plusvalía. Primero, yo he utilizado Plusvalía y sin temor a equivocarme, no porque Marcus esté aquí, me parece que es la plataforma para buscar bienes raíces en arriendo, en venta, o ofrecer también estos productos en arriendo, en venta, la más fácil de utilizar. Fácil de utilizar porque uno se puede definir zonas, se puede elegir en un mapa lo que se quiere, se puede elegir valores de lo que está buscando. Y contémosle un poco, ¿qué es Plusvalía? Excelente. Creo que lo dijiste, es los puntos principales, ¿no? Nosotros en realidad somos una plataforma, ¿no? Que tenemos actualmente más de 70.000 propiedades dentro del portal. Somos justamente para alquilar o vender, ¿no es cierto? También las personas que quieren comprar dentro de la plataforma. Tenemos hoy en día más de 1,5 millones de visitas dentro del portal y somos la plataforma líder, ¿no? Plusvalía es una marca que está hoy en día en diferentes países. Nosotros no estamos solamente en Ecuador, estamos en diferentes partes como Panamá, Argentina, Brasil, y en cada país tenemos un nombre diferente. Lo que hacemos nosotros es ayudar a las personas, en realidad, a encontrar su hogar, ¿no? Que sabemos que es una de las cosas más importantes que existe hoy en día, y es una compra muy delicada. Muchas personas van a hacer esa compra solamente una vez en su vida, ¿no? Y posiblemente, claro, la más delicada y la más importante, fruto del esfuerzo además del trabajo de toda una vida. Así es. La más importante, por eso es tan importante todo ese punto donde la gente tiene que coger y tiene que buscar muy bien, ¿no? Una decisión de compra de una casa, hoy en día estamos viendo que puede demorar entre 6 meses hasta 1 año, pongamos así. El tomar la decisión. La decisión de compra de una casa. Plusvalía se alimenta con datos que suben las personas que ofrecen en cambio ese arriendo o esa venta de una casa, de un departamento, de un bien inmueble. Sí, nosotros tenemos nuestros clientes, en realidad son justamente corredores inmobiliarios, inmobiliarias, constructores, desarrolladores que están y que obviamente promocionan sus propiedades en la plataforma. ¿Existe una calificación para que las personas puedan ofrecer? Lo que nosotros hacemos en realidad, obviamente, las personas que van a ofrecer, la mayoría que trabajan con nosotros, hoy en día tenemos más de 1,500 clientes, son inmobiliarias o son corredores inmobiliarios, ¿no? El 85%. Obviamente que hay otras personas que pueden entrar a promocionar, una persona natural puede promocionar su casa o departamento. Lo que nosotros siempre pedimos, que es algo muy delicado, es que el comprador, cuando va a ejercer la compra, tenga siempre algunos cuidados. Entre ellos, obviamente, siempre recomendamos que se apoyen con un corredor inmobiliario, ¿no? Porque a veces el comprador o el vendedor dice, no, es que el típico, me voy a economizar ese 3%, ese 4%, ese 5%, ¿no? Y no es que va a economizar, porque el trabajo de un corredor inmobiliario que está por detrás es justamente ayudar en todas las fases, tanto de la compra como de la venta, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer, obviamente, es evitar cualquier inconveniente que tenga el comprador o el vendedor en el proceso, ¿no? 70.000 proyectos inmobiliarios, esto es a nivel nacional. Número de visitas a la página diaria, no quiero ni imaginarme, debe de haber, tranquilamente deben de superar los 100.000 visitas de gente que está buscando su propiedad.
Pero además toda esta búsqueda, todo este direccionamiento, todos estos datos que se producen dentro de la página les permite a ustedes, además determinar, por ejemplo, valores en distintas áreas de la ciudad, zonas que tienen un determinado valor del metro cuadrado, otras que tienen otro valor, pero también aspectos de lo que busca la persona. Posiblemente hace 15, 20 años era otra de las cosas que buscaban, pero hoy los servicios que buscan enfocados, ¿a qué están, Marcus? Excelente, excelente pregunta. Nosotros hemos visto ese cambio, ¿no? Yo ya estoy dentro de la empresa 8 años. Hemos visto ese cambio de la búsqueda del usuario, ¿no? Tenías ahí un usuario, vamos a poner así un ejemplo, que antes de pandemia, hace algunos años atrás, un usuario que buscaba mucha casa, pongamos así, ¿no es cierto? Pero casas que no estaban en urbanización. Vamos a poner una casa independiente. Con su patio, sus propios parqueaderos, nadie me molesta, estoy yo ahí. Se acabó, ¿no es cierto? Ahí tú tienes algo que pasa en pandemia, que es algo súper interesante, el incremento de la búsqueda de casa aumenta, ¿no es cierto? ¿Por qué aumenta? Porque justamente estabas encerrado en departamento y no sabías cuánto tiempo te ibas a quedar, entonces la gente ya dice, no, me quiero una casa con patio, etcétera, Y hoy en día lo que vemos es que la prioridad de la gente mucha es la seguridad, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde pueden encontrar la seguridad? Hoy en día en edificios que tienes bastante seguridad, hoy urbanizaciones más cerradas, no tanto casas independientes, ¿no es cierto? Entonces la gente busca mucho lo que es la seguridad, la ubicación, cerca de transportes, cerca de hospitales, cerca de colegios. Cada vez más las personas quieren locomoverse menos, quieren menos tráfico, quieren mayor calidad de vida, ¿no? Por eso es tan importante lo que decimos hoy en día, que existe esa ciudad de 15 minutos. Todo está a 15 minutos, todo está cerca. Todo está cerca, todo es cercano, no pierdo tanto tiempo yendo de un lado al otro, ¿no? Porque obviamente el tráfico, la congestión hoy en día, estás diciendo que te puedes quedar hasta una hora. Como te comentaba al inicio, yo cuando llego a Ecuador, 2008, y es un ejemplo vivo, yo vivía en Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Claro. Y era 20 minutos, yo me acuerdo de eso. 2008 era 20 minutos. Ahora no baja de una hora. Excelente, excelente. Ese es el dato. Hoy en día no baja de una hora. Entonces, claro, todavía cuando vivía en el Valle de los Chillos, una opción que había visto yo era la moto. Porque en la moto continuaba haciendo en 30 minutos. Pero, claro, tienes ese tema. Aumentó el parque automotriz, aumentaron los proyectos afuera de Quito. O sea, la gran cantidad de proyectos que tienes hoy en día en la parte de los Chillos, en la parte de Tumbaco, en la parte de Cumbayá, se hace ese cuello de botella cuando llegan a la ciudad, ¿no? Y ahí, claro, la calidad de vida también acaba bajando. Pones una hora para subir, una hora para bajar, son 2 horas, ¿no es cierto? Bueno, yo hoy en día vivo cerca de la oficina, caminando me hago 10 minutos. Entonces, claro, y este tema se da porque además, y es un determinante, porque si la gente trabaja en Quito, tiene su trabajo dentro del Quito, que lo llamamos, a pesar de que Quito también terminan siendo los valles, muy difícilmente va a buscar una propiedad ahora en el Valle de los Chillos, por la distancia, básicamente, y eso sumado al tema de seguridad y los índices de criminalidad. Pero claro, el tema de Cumbayá y Tumbaco es diferente, porque también ya muchas de las empresas han salido también a esos sectores, entonces están a la mano las oficinas y las viviendas dentro del mismo sector. Y eso se suma a la seguridad. Cumbayá, podemos decir que es la zona más segura actualmente de Quito, lo que vimos, o menos insegura. Ahí puede ser también, ¿no? Lo que creo que lo que tenemos ahí es justamente esa visión, esa percepción, ¿no? Nosotros estuvimos analizando y viendo, hoy las búsquedas van mucho por el área de Cumbayá y Tumbaco. Lo que hemos visto obviamente es que esa zona es la zona más buscada, principalmente por toda la parte de infraestructura, de seguridad, de los colegios, etcétera. Pero también podemos ver que la gente busca mucho ese tema de qué me van a ofrecer, ¿no? ¿Qué van a ofrecer? O sea, yo creo que el más importante es la cantidad, hoy en día la cantidad de cámaras
que tú tienes en la ciudad, Claro. ¿no? Que te puede ver. Por ejemplo, Cumbayá hoy en día es uno de los barrios que despunta, La Carolina es también la parte que está despuntando, dentro en realidad de Quito, poniendo así ese, como comentas, ¿no? Más segura o menos insegura, ¿no? Claro. Es como que... El vaso medio lleno o medio vacío. Como Claro, ¿verdad? ¿no? Claro. Lo conversamos un poco al inicio, era justamente eso, ¿no? Qué pena, infelizmente, qué pena, yo que vivo 15 años en Ecuador, ¿no? Que llegué en 2008, que sentí una seguridad increíble, alguien que viene de un país tan violento como el mío, ¿no? Después de 15 años ya no tengo más esa percepción, ¿no es cierto? No solamente en Quito, principalmente ciudades como Guayaquil, ¿no es cierto? Estuve recién también viajando a Manta, pero lo que comento yo es justamente es esa percepción de seguridad, que es tan importante para que el ser humano se pueda ir de un lado al otro, ¿no? Locomoverse, decir, estoy tranquilo, es algo fundamental, es una de las necesidades básicas del ser humano, la seguridad hoy en día. Así es. Estoy viendo aquí unos datos de Cumbayá, barrios destacados por su seguridad, conocido por ser un barrio residencial de alto nivel, con un ambiente tranquilo. Actualmente el precio del metro cuadrado es de $1,734 por metro cuadrado, por supuesto. Este es un promedio además, ¿no? Un promedio, es un promedio excelente. porque, claro, hay zonas que seguramente pasan los 3.000, los 3.500, Obvio, ¿no? ajá. Y hay otras zonas que, claro, tienen valores menores, también dependiendo de viviendas que tienen determinados años en relación a proyectos nuevos. Claro. Ajá. Ese es básicamente Cumbayá, y luego La Carolina, que también es un área céntrica que está cerca de un parque, cerca de servicios, centros comerciales, oficinas administrativas, y que además sus edificios de por sí ya tienen ciertas normas de seguridad. De pronto en la calle es como que no se puede garantizar Así tanto es. el tema, Ajá. pero ya internamente por lo menos que no entren al departamento de uno o a la casa de uno y terminen, por ejemplo, llevándose los bienes inmuebles, los bienes muebles, digamos, que en algún momento se adquirieron. Claro, es interesante el tema de La Carolina, ¿no? Como La Carolina tiene un desarrollo súper grande. Obviamente que vemos que el desarrollo empieza después que el aeropuerto se cambia, ¿no? Antes no podías construir más de X cantidad de pisos. Hoy en día ya tenemos edificios con más de 20 pisos, ¿no es cierto? Pero es súper interesante ver ese desarrollo de La Carolina, porque La Carolina obviamente tiene una gran ventaja hoy en día también, que es el metro, ¿no? Y el metro es una gran ventaja principalmente porque la mayoría de los proyectos en La Carolina son edificios, muchos son suites pequeñas, ¿no es cierto? Familia pequeña, parejas. Solteros, mismos O solteros, solteros, el millennium, la nueva generación, la generación Z, suites pequeñas de 50 metros, 45 metros, parejas, o el que vive con su animalito, ¿no es Claro, cierto? Porque ahora tiene su perrito, su gato, etcétera y tal. Y son personas que ya tienen una otra visión, que dice, quiero independizarme, soy solito o no, pero quiero algo mío. Claro, ahí ya tienes metros cuadrados que ya van por $2,000, $2,100, porque existen diferentes precios por proyecto. Pero es súper interesante porque esas personas lo que desean mucho es, ya no tengo un auto, entonces yo cojo el metro y me voy a cualquier lado. Lo que habíamos comentado, estoy cerca de todo, a 15 minutos estoy cerca de cualquier cosa, ¿cierto? Tengo el Quicentro al lado, tengo los restaurantes de la República, tengo el parque, tengo el estadio, o sea, tengo todo prácticamente, ¿no? Me muevo y ese 1 kilómetro, 1,5 kilómetros alrededor, ¿no? Y es obviamente una parte donde solo puedes crecer para arriba, mientras que los valles todavía tienes bastante espacio para la construcción de casas. Ya los valles, ya tenés mucho más ese segmento de familia, pongamos así, ¿no es cierto? Pareja, un hijo, 2 hijos, ya quieres, ¿sabes qué? Algo más tranquilo, me quiero ir vamos a poner entre comillas, el campo, ¿no es cierto? Porque todavía claro, el bonito es así. Así es. ¿Cierto? Me voy al campo, tengo más tranquilo. Y lo que habías comentado que es súper interesante, cómo las empresas se empiezan a mover a Cumbayá, ¿no es cierto? Para estar más cerca del trabajo y evitar ese trajín de subir y bajar a Quito, ¿no? Pongamos así. Pero sí, es súper interesante esa parte de ahí, principalmente hablando del tema del metro, ¿no? Cómo el metro de Quito logró hoy en día hacer esa integración entre el sur, la parte de La Carolina, y que va obviamente hoy en día hasta el Bicentenario.
pero se escucha y se dice que se va a expandir eso, obviamente, a otras partes. Esperemos que lo pase. Así es. Ahora, el tema claro, de la seguridad termina siendo determinante, pero determinante también en relación con la crisis económica del país. Y se dice que hay clientes para todo, es decir, hay gente que va a buscar, a pesar de su seguridad, de que busca la seguridad, también el tema del precio de metro cuadrado, porque lastimosamente no le alcanza para más. O hay personas que sí tienen la capacidad adquisitiva, pero no quieren saber nada de estas zonas, sobre todo grupos de mayor edad, seguramente de 50, de 60 años, que lo que buscan es un poco más de tranquilidad. Dicen, no, yo no quiero de toda esa zona de restaurantes, del centro comercial ahí, la gente que está circulando, que me pitan, que el bus, y buscan otros sectores. Entonces, hay clientes también para todo. Claro. ¿No? Seguramente en menor medida, pero claro. Se va moviendo, ¿no? Se va moviendo. Lo que vimos, algo interesante es, por ejemplo, tenemos una nueva zona de desarrollo hoy en día, que es Puembo, por ejemplo. ¿Y quién es el segmento de Pueblo? Es justamente esas personas que ya no quieren estar, vamos a poner, dentro de Cumbayá. Dice, no, hay muchos proyectos, hay mucha gente. Se cansaron de la ciudad, de la gente. Ya es otra ciudad, es otra ciudad. Entonces dices, me quiero ir a donde no existe esa gente. ¿Y dónde me voy? Un ejemplo, me voy a Puembo, ¿no es cierto? Pero también hay algo que es al revés, que es algo interesante, que son las personas que tienen más de 60 años y que tenían la casa gigante en el Valle de los Chillos, o que tenían la casa 4 gigante. 4 o 5 habitaciones. Los hijos ya se fueron, están en otra ciudad, muchos en otros países, y dicen, no, ¿para qué voy a hacer con una casa de 4 o 5 habitaciones? Si somos 2 personas, y lo que hacen muchas veces es alquilar o vender la propiedad, y lo que hacen es regresar finalmente a esos edificios que ya tienen toda la infraestructura, ¿no es cierto? Con 1 o 2 habitaciones, pero tienen toda la infraestructura, que llegas adentro, tiene sala de cine, tiene restaurante, ya tiene todo ahí adentro para que la persona no tenga a veces que ni salir del edificio, ¿no? Correcto, estamos hablando, entonces la gente lo que hace es, uno de los aspectos, como decíamos, investiga la seguridad del barrio, ¿no? O cuáles son los tips, podríamos decir, para encontrar una vivienda segura, medio investigar el tema de la seguridad del barrio, ver cuáles son las estadísticas, eso es relativamente, digamos, fácil conseguir, determinar, ir visitar el barrio de pronto en el que está uno interesado, en diferentes horarios, ver cómo se mueve, de pronto ya a 7 de la noche es muerto, no pasa nada, ¿no? Esos pueden ser tips de seguridad. Claro, son excelentes tips, porque justamente la persona, y con un punto muy importante, lo que conversábamos al inicio, cuando haces una compra finalmente puede ser su única compra, entonces tienes que revisar muy bien justamente esos tips, ¿no? El barrio, la UPC o la policía que esté cerca, o el bombero, hablando del tema 100% seguridad, ¿no es cierto? Las mismas cámaras de seguridad, si la organización es cerrada, ¿no? Si el edificio tiene guardia o no tiene guardia. Si el guardia está dentro o el guardia sale cada que alguien entra, ¿no? Porque a veces terminan entrando, abren el portón y terminan entrando los ladrones con el... Claro, entonces hay un montón de cosas ahí que te van a influenciar, obviamente, la compra o la renta también, ¿no? Para rentar, obviamente, dices, no, yo quiero tener más tranquilidad. Lo que vemos justamente es ese punto que las personas tienen que, hoy en día es algo interesante. Hace años, como comentábamos, no era un punto primordial al elegir una casa. Hoy sí. Hoy es el principal factor, la seguridad, para que dónde voy a vivir, ¿no es cierto? ¿La dinámica de compra y de renta es la misma? O sea, ¿la gente busca los mismos sectores? ¿O en el tema de renta es como que existe hacia otro lado de pronto? ¿O es más disperso? Es más disperso, es más disperso. Nosotros en realidad, podemos poner así, teníamos antes más una búsqueda de compra que de renta. Actualmente tenemos al revés. Un 60% más busca renta que compra. Lo que habíamos comentado un poco, la situación del país, la economía y todo eso. Entonces te causa mucho una incertidumbre de compro ahora, no compro, porque muchas personas van a comprar base un crédito hipotecario. Y eso es a 25 años, 20 años, entonces hay que pensar 2 veces antes de comprar. Pero renta obviamente está más esparcido por toda la ciudad. Compra, ahí ya tienes focos, obviamente, más bien establecidos. Más o menos como los que hablamos, más establecidos. ¿Y la oferta versus la demanda, cómo se encuentra al momento? Mira, la oferta, hay 2 puntos interesantes. La oferta sí bajó un poco, en realidad. Nosotros
Como comentaba, tenemos promedio siempre 70.000. Últimamente hemos bajado un poco, estamos por volta de los 61, 62, pongamos así, ¿no es cierto? La demanda también bajó, y vamos a ser sinceros, pero principalmente por todos los factores externos, ¿no es cierto? Económicos del país. Comprar una casa es algo que te demanda, tienes que pensarlo bastante, hay una deuda por detrás, obviamente, pero lo que vemos es que se está recuperando ya y la cosa se está empezando a caminar. Esos momentos de incertidumbre siempre hay y siempre van a existir, ¿no es cierto? Y un otro punto interesante también es que con la cantidad de proyectos que hay, la demanda tiene mucho más opciones para elegir, ¿no es cierto? Diferentemente. Y eso hace que bajen los precios. Bajen los precios, claro. Que por ejemplo, tú tienes hoy muchos proyectos en Los Chillos, como comentaba, en Tumbaco, en Pomasqui, que es un nuevo sector que se está desarrollando en la ciudad, ¿no es cierto? Dentro del mismo sector y a veces dentro del mismo edificio o urbanización. Están puestos los anuncios y claro, empiezan a competir entre ellos y claro, dependiendo de la necesidad del vendedor también, los precios a veces no son los reales, lo que cuesta el departamento, sino que si tiene una necesidad, le ofrecen en efectivo, preste, nos vemos, y ahí quedó, ¿no? Claro, la oportunidad, es el tema costo de oportunidad. Oportunidad de mercado, ¿no es cierto? Pero como comentaba, en realidad es justamente ese punto de ahí, ¿no? La demanda está ahí, la oferta está ahí, la gran diferencia que hemos visto en realidad en este último año es la decisión de compra. Antes las personas demoraban 3 meses, 6 meses para decidir. ¿Ahora? 6 meses a 1 año para decidir. Ha subido eso. ¿No es cierto? Y hasta más las veces. Entonces, ese es el punto. Entonces, la decisión se extendió, pongamos así. Y la gente puede tener los recursos, pero no se anima. Pensemos, busquemos otras opciones. Claro, negociemos mejor. Negociemos. Veamos cómo podemos hacer una mejor hipoteca. Veamos, entonces existe justamente qué va a pasar. Entonces, cuando esos factores empiezan obviamente a ser minimizados, que se ve que muchos se están bajando, la gente ya vuelve a tener más seguridad para la compra, ¿no? Entonces, creo que el más importante es justamente ese punto de ahí, con lo que habíamos conversado. Y ahí tenemos, obviamente, regresando al tema de la seguridad, un factor súper importante, obviamente, para la decisión de compra. Y en el tema de seguridad, también hay otro aspecto, no solo el tema de la criminalidad, sino la seguridad del proyecto como sí, sobre todo proyectos de urbanizaciones, de edificios, de departamentos, que a veces los venden en planos y resulta que después fue un engaño, o sea, recibieron el anticipo y el promotor desapareció. Entonces, ese es otro tema también de seguridad y que a veces hace que la gente se demore o tome más tiempo, que vea que ya empiezan a levantar el edificio, la urbanización, que ya hay los permisos, etcétera, etcétera, y se arriesga. Claro, hay un punto importante, pero es súper importante. La recomendación es obviamente buscar empresas y marcas que ya tienen varios proyectos, que obviamente tú sabes que son empresas serias, que van a trabajar con eso. El otro punto también importante es las entregas, ¿no? Porque muchas veces una persona cuando compra, lo que piensa es de la siguiente manera: yo estoy comprando una propiedad, pero ya tengo planificado que voy a dejar de pagar el alquiler, ¿no es cierto? Claro. Para cambiarme a mi casa que va a estar lista en 1 año. Se atrasa medio año y las finanzas personales de uno ya se va por otro lado. Así es. ¿No es cierto? Entonces, justamente eso, que tener bastante cuidado, revisar bien esa parte de ahí, y eso me parece excelente. Ver quién está vendiendo, ver la credibilidad de la empresa. Que además ahora es más fácil, porque si tenemos el nombre de la empresa, vemos en la superintendencia de compañías, vemos quiénes son los accionistas, con los accionistas se puede ver en el sistema judicial, por ejemplo, si han tenido procesos anteriores o investigaciones, digamos, relacionadas con estafa, y podemos asegurar nuestro dinero, el dinero de toda la vida, además cuidarlo. Claro, de toda la vida, obviamente es una inversión, finalmente, ¿no? Y principalmente ese punto que como lo comentabas, averiguar bien, porque a veces las personas, o sea, nuevamente dicen que la compra es mucho movida por la emoción y el impulso, que es la realidad. Me encantó y todo, y la gente a veces, pero a veces por falta de esa información, por la falta de ese cuidado, ¿no? Entonces sí, es muy importante que en cualquier compra de propiedad por detrás hay un montón de parámetros que seguir.
Así es. Marcus, queremos agradecerte, nos ha terminado el tiempo del programa, pero ha sido importante conversar contigo, ver cómo se da esta dinámica, además del tema inmobiliario en el Ecuador, en Quito sobre todo, lo hemos hablado en este programa Quito TV, y a través de una empresa, como yo lo dije, de plusvalía, que de pronto, o seguramente es el portal, como tú lo dijiste, más importante del país en el tema inmobiliario. Muchas gracias a ti. Bueno, un buen día a toda tu audiencia. Dentro de plusvalía también tengo entendido que existen temas. El portal inmobiliario presenta una guía práctica para encontrar una vivienda segura en Quito, basada en una serie de recomendaciones esenciales, además con todo el potencial residente que debería de tener en cuenta. Mira, nosotros publicamos todas las semanas información, tips, los mejores locales donde comprar, donde invertir. Siempre en nuestro blog van a poder encontrar información totalmente actualizada. Muy gentil, Marcus. Listo, muy amable, muchas gracias. Amigos, Marcus da Fonseca, gerente de marketing de Plusvalía. Hemos estado hablando sobre los barrios más atractivos para vivir en Quito. La seguridad se ha convertido en un tema primordial de los ciudadanos, y también hemos hablado un poco de cómo se mueve el mercado inmobiliario en Ecuador y sobre todo con énfasis en Quito. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.